Defensa. En este momento se abre ya el debate con la intervención del asambleísta por Loja, Lucía Plasencia, a quien ya vemos en pantalla y escuchamos en este momento. Muy buenas tardes, colegas asambleístas, ciudadanía que nos escucha por los diferentes medios de comunicación. Hoy, 27 de junio, son 15 días del paro nacional. Ya 8 desaparecidos, 5 fallecidos, 11 hechos de represión en Cotopaxi, Sucumbíos, Pichincha, Chimborazo, Santo Domingo de los Sáchales, Azuay, Santa Elena, Imbabura, Napo, Orellana y Tungurahua. 145 heridos, 127 detenciones, las mismas que deben ser calificadas acorde a derecho. Y por supuesto, sin contar con otros daños subyacentes. Tiene que saber, señor ministro, que muchos relatores especiales de diversos organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos el sistema de la Organización de Naciones Unidas y la OEA, activaron una misión especial para velar por la garantía de derechos de los pueblos indígenas, así como los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación. Gracias a usted, señor ministro, el Ecuador es noticia internacional, pero no precisamente por tomar decisiones acertadas, sino de enmarcar de luto y pasar a la historia nacional por las prácticas represivas de muchos agentes de la Policía Nacional, sin importarles absolutamente si había familias enteras con niños en brazos o periodistas golpeados a plena luz del día. Las prácticas represivas de la Policía Nacional contra manifestantes, especialmente en el sector del Arbolito y la Casa de la Cultura, fueron evidenciadas a través de múltiples videos. Tras las declaraciones del presidente, se intensificaron aún más. Qué decepción cómo los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no sirvieron de nada en un país donde se aterroriza a la población, mandatos de represión masiva, desproporcionada y burda. Ministro Carrillo, le recalco que ese tipo de responsabilidad cae por su propio peso y está en sus hombros sustentar las directrices de cómo fue su actuar en las represiones de todos estos días. Que por supuesto, como asambleístas, vamos a actuar también conforme a la ley para que estos hechos no queden en la impunidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre seguridad ciudadana correspondiente al año 2009, que versa principalmente acerca de la obligación de los estados de brindar seguridad ciudadana, manifiesta que la seguridad ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación básica entre gobernantes y gobernados. El Estado, meses atrás, no lograba crear una estrategia que les permita cuidar nuestro derecho a la seguridad ciudadana. Todo lo contrario, los sicariatos, los robos y la inseguridad siguen siendo parte de nuestra realidad. Los índices de criminalidad no se han extenuado y menos aún se ha otorgado la protección a víctimas de criminalidad latente. Y esto no es de ahora, sino recordemos las masacres en los centros de privación de libertad. Pero ahora sí, cuando es para atentar contra manifestantes, se les olvida que también deben garantizar las condiciones para que los ciudadanos en democracia y derechos humanos se expresen de forma adecuada, en apego estricto al orden jurídico internacional y nacional. Muchas
de sus actuaciones han sobrepasado el orden legal. Es inconcebible que se utilicen las amenazas de utilizar otro tipo de armas. Esto tiene graves consecuencias, ministro, especialmente para usted y para todo su mando medio, porque el Estado es el responsable de garantizar a los ciudadanos el goce de sus derechos y no pueden abusar del poder que se les otorga a los estados de excepción. Todo el gobierno, comenzando desde el presidente, han utilizado un discurso demagógico para abusar de las declaraciones de situaciones excepcionales con el propósito de lesionar y destruir las justas luchas y el orden constitucional democrático, bajo una apariencia falsa de legalidad, intentando engañar al pueblo ecuatoriano. Con todos estos antecedentes innegables de represión, de la falta de mecanismos adecuados de control y verificación de la legitimidad del uso de la fuerza, exigí que responda las siguientes preguntas. El uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legítimo. Entonces, ¿cuál fue el objetivo legítimo de los actos de represión del sector del Arbolito el 24 de junio? También refiérase sobre los criterios de absoluta necesidad, ya que el uso de la fuerza debe limitarse a la inexistencia o falta de disponibilidad de otros medios para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que pretende proteger, circunstancias que en este caso son inexistentes. Y también quiero saber qué acciones existieron respetando el principio de proporcionalidad, porque acuérdese, ministro, los medios y el método empleado por la Policía Nacional deben ser acorde con la resistencia ofrecida y el peligro que existe. Estos criterios han sido legalizados en nuestro marco jurídico mediante la Constitución, la Ley Orgánica de Seguridad Pública y el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y el Orden Público, utilizados tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos casos en América Latina, como el de Masacre Pueblo Bello versus Colombia, o Masacre de Mapiripán versus Colombia, también por nuestra Corte Constitucional en la sentencia número 3320 IN 21 del año 2021, y con todos esos pronunciamientos vinculantes, usted está obligado a responder a la ciudadanía sobre el cumplimiento de ellos. Adicionalmente, señor ministro, me gustaría conocer las acciones que han tomado como Ministerio del Interior para investigar sobre los hechos mencionados, porque hoy usted tiene que demostrar que adoptó las medidas estrictamente necesarias y proporcionales para controlar ese supuesto riesgo percibido al orden público o a los derechos de las personas, sin restringir o violentar innecesariamente el derecho a la reunión pacífica de las demás personas. Quiero finalizar todas las interrogantes que le he realizado, resaltando que estas respuestas, ministro, no es solo para este pleno, es para el Ecuador entero, que rechaza completamente las acciones de la policía de estos días. Es para esos niños que veíamos afectados del gas de las bombas que la policía utilizó bajo su orden inmediata, al ser la autoridad nacional competente. Es al ataque a las zonas de paz humanitarias en las que la policía no debía entrar, como la Universidad Central, la Universidad Salesiana y el resto de la toma de la Casa de la Cultura ecuatoriana, que no hemos visto desde la década de los 60. Sí, estoy por culminar, señora vicepresidenta. Les decía que no se había visto desde la década de los 60, en plena época de las dictaduras ecuatorianas. Es de las represiones inhumanas que vivimos que generaron el grito de una manifestante, cuando en todos los medios de comunicación y redes sociales se le escuchaba, donde decía: no les vamos a estar mendigando, para eso maten mejor. Ese era el grito de una manifestante. Esa es la falta de empatía de humanidad por la que hoy
lo llamamos y le exigimos acciones porque es claro que el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales no era legítimo ni necesario al nivel que llegó, cuando los grupos indígenas principalmente protestaban pacíficamente. Y no venga a hablar de las células guerrilleras, sí es cierto también que han sido parte del paro nacional, pero por favor, era su responsabilidad identificar a todo tipo de vándalos, de pequeñas guerrillas que no formaban parte de la protesta y tomar acciones principalmente sobre ellos, más no de los compañeros indígenas que clamaban atención a sus demandas, porque además de excesivo, inaceptable el uso de la fuerza que veíamos, se observaba la naturaleza discriminatoria de las agresiones sufridas, dirigidas específicamente a los grupos de nacionalidades indígenas. Y hoy usted está responsabilizado por esos actos. Así que contéstele al pueblo ecuatoriano, señor ministro. Gracias, señora vicepresidenta. Gracias, asambleísta Lucía Plasencia. Tiene la palabra el asambleísta